con el narcotráfico. Bueno, ahora es de vuelta Evo Morales el que contraataca una vez más y dice: yo voy a ser candidato a presidente para que no me proscriban y para que no me eliminen físicamente. Ya estamos hablando de una guerra totalmente desatada en el oficialismo del MAS en Bolivia. Bueno, de esto justamente vamos a estar conversando con Alberto Astorga, que es diputado de Comunidad Ciudadana allí en Bolivia, de la oposición. Alberto, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Daniel Misraji. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Alberto, cuéntenos, ¿cómo se ve desde la oposición, digamos? Ustedes fueron con la candidatura de Mesa, para que quede claro, digo, en las elecciones de 2020, justamente 2021, perdón, en las que gana justamente Arce y es declarado presidente. ¿Cómo se está viendo desde ese lugar esta interna del oficialismo, donde ya hay un sector del oficialismo que acusa al gobierno de las peores cosas posibles? Bueno, me parece que acá Evo Morales no tiene sangre en la cara. Hay que recordar que el 21 de febrero del 2016 la ciudadanía en las urnas le ha dicho que no puede volver a ser candidato, pero aún así Evo Morales insiste. Entonces, prácticamente está demostrando también al interior de su propio partido que no respeta la democracia. Entonces, ¿para qué van a hacer pues en su partido ya congresos, asambleas, si Evo Morales se ha autoproclamado como candidato? Y al mismo tiempo considero pues de que Evo Morales es un delincuente de la democracia. En principio ha desconocido el 21F, ha hecho un fraude monumental el 2019, tiene la justicia a su favor y por eso ahora no le hacen absolutamente nada. Entonces considero que la ciudadanía sabe todos los delitos que ha cometido, vínculos con peces gordos del narcotráfico, en época de bonanza se lo ha farreado el dinero de todos los bolivianos, en elefantes blancos, en corrupción y en una serie de delitos. Y en ese sentido, pues, me parece que Evo Morales no tiene sangre en la cara y por eso ha decidido volver a ser candidato por su partido. Pero sin duda, si es que es candidato en el 2025, pienso que se va a chocar contra la pared y no va a tener el respaldo suficiente por parte de la ciudadanía. Ahora, ¿qué significa para ustedes como oposición que durante todo este tiempo tuvieron que enfrentar a un masismo unido bajo el liderazgo de Evo Morales, el hecho de tener que enfrentar un espacio que hoy está dividido? Porque al mismo tiempo Luis Arce también seguramente va a querer ir por la reelección. Bueno, efectivamente, con esta candidatura autoproclamada por Evo Morales, lo que está haciendo es madrugarle políticamente a Luis Arce. Le está diciendo que él es el dueño del MAS y que él ha decidido ser el candidato por el MAS. Entonces, Luis Arce, si es que quiere volver a ser candidato, va a tener que buscar otra sigla, ya sea el PSU, un CS, no lo sé. Pero prácticamente, obviamente, ante esta división que existe en el MAS, por un lado Luis Arce, por otro lado Evo Morales, lo que queda pues a la oposición sin duda es la unidad de la oposición, con los mejores cuadros de la oposición, con los opositores que somos 100% opositores al régimen de Luis Arce, y a partir de eso considero que podemos lograr la victoria en 2025, teniendo una oposición fortificada, unida, con candidatura única ante la división que existe en el movimiento al socialismo, porque claramente acá ambos bloques representan lo mismo. Imagínense, le voy a dar un solo ejemplo. Evo Morales su bastión político es el Chapare. Según estudios internacionales, el 94% de la hoja de coca del Chapare se va al narcotráfico. Entonces, Evo Morales propicia la producción de droga desde su bastión político. Y por otro lado, Luis Arce prácticamente pues no está combatiendo de manera frontal contra los narcotraficantes. Sebastián Macedo estaba operando como si nada en nuestro país, no ha capturado ni un solo pez gordo del narcotráfico. Entonces, ambos pues representan la ineficiencia en la lucha contra el narcotráfico y considero que ante esta división del MAS, y ya que artistas y revistas representan el narcotráfico, la corrupción y la tiranía, porque Luis Arce tiene 203 políticos actualmente en el país, considero que es un momento donde la oposición tiene que constituirse en alternativa en la próxima elección general. Ahora, usted decía algo que es central, que es el tema de la unidad opositora, porque si hay dos opciones ahora dentro del oficialismo, si no hay una unidad opositora, podría darse el escenario de un balotaje
entre dos alternativas del MAS, en definitiva. Sí, hay mucha fragmentación del voto opositor y que salga primero Arce o Morales y segundo Arce o Morales y terminen dirimiendo en un balotaje. Entonces, ¿va a haber unidad opositora? Porque la verdad es que en los últimos años no ha existido esa unidad. Una y otra vez se han presentado otras candidaturas y no han podido haber un acuerdo. Bueno, entiendo que ahora es un momento totalmente distinto. Tenemos un gobernador que está encarcelado injustamente porque en Bolivia no ha habido ningún golpe, ha habido un fraude monetario en 2019, una expresidenta también encarcelada. Entonces considero que es el momento de unificar a la oposición porque si es que hay una dispersión del voto, pues va a ser muy difícil. Entonces ahora esta unidad de la oposición tiene que representarse con los distintos actores y los mejores cuadros que existen en el país para poder derrotar al movimiento al socialismo. Pienso que ahora es totalmente distinto porque incluso pues la vida de los opositores, la libertad de los opositores corre riesgo. Si es que logramos vencer el 2025 a Luis Arce, a Evo Morales, recién vamos a poder propiciar una justicia imparcial en nuestro país. Mientras siga Luis Arce, va a haber más presos políticos, va a haber más encarcelados y sin duda pues eso va a ir en contra de la democracia de Bolivia. Entonces pienso que ahora es un momento y un escenario adecuado para propiciar la unidad por dos aspectos importantes, la división que existe en el MAS, dos bloques que van a ir divididos, y el otro aspecto importante para recuperar la democracia en nuestro país, porque vuelvo a repetir, si es que Luis Arce continúa en el gobierno, puede haber más presos políticos, más también. Transcurrido ya buena parte del mandato de Luis Arce, más de la mitad, algunos esperaban o preveían que podía ser una versión más moderada de Evo Morales. ¿Considera que ha sido una versión más moderada, que ha sido lo mismo, que ha sido en realidad una versión más radicalizada? Bueno, ha sido prácticamente lo mismo y realmente ha demostrado una persecución política de esos políticos, gobernadores, expresidentes de la cárcel, esta manipulación directa hacia la justicia. Ahora en el tema del tráfico, ahora en el tema del narcotráfico, prácticamente es lo mismo, no hay una lucha frontal contra el narcotráfico, hay seguridad ciudadana, se observa también una crisis económica en nuestro país. Entonces, sin duda, prácticamente hay que recordar pues que Evo Morales y Luis Arce vienen del mismo proyecto político, o sea, por eso prácticamente son lo mismo. Cuando Evo Morales era presidente, Luis Arce era su ministro de Economía, era el cajero, el que manejaba la plata, el que ha despilfarrado el dinero de los bolivianos en época de bonanza. Entonces, prácticamente son lo mismo, tienen las mismas ideas, la misma ideología y pertenecen al mismo partido. Entonces, por eso se puede afirmar que Luis Arce ha perdido el respaldo de la ciudadanía por todos los errores que ha cometido, la persecución política, crisis económica, el narcotráfico, la corrupción. Hay varios ministros implicados en actos de corrupción del actual gobierno. Y Evo Morales ya es un cadáver político, y esto ya me parece pataleos de ahogado. Yo pienso que Evo Morales no va a tener un buen resultado el 2025 si es candidato, porque el pueblo boliviano todavía recuerda todos los delitos que ha cometido cuando era presidente. Alberto, le hago una última pregunta. Ya están los dos candidatos en principio del oficialismo. Esta famosa candidatura opositora que usted está pregonando, ¿cuándo la vamos a conocer? Bueno, considero que ahora es el momento de hacer el lobby, como se dice. Vamos a ver el tema de realizar reuniones con los distintos liderazgos de Bolivia que tienen el apoyo correspondiente, que han sido los mejores cuadros en este tiempo y que son 100% opositores. Y a partir de eso, pues al año vamos a dar a conocer a la opinión pública cuál va a ser el liderazgo de la oposición. Y sin duda, pues va a ser un liderazgo que va a derrotar en las urnas al movimiento al socialismo, a sus dos bloques. Ahora lo veo muy prematuro hablar de candidaturas, seríamos irresponsables de proclamar, como está haciendo Evo Morales, faltando todavía 2, 3 años para la elección. Pienso que ahora la oposición lo primero que tiene que hacer es las reuniones, las conversaciones entre los distintos liderazgos de oposición, unir el proyecto, generar un proyecto común que beneficie al país y ya al año, sin duda, se presentará esta candidatura única de oposición. Alberto Astorga, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias y un saludo cordial.